Hola, buenas tardes. Espero que me escuchéis todos bien. Hoy os proponemos un webinar en el que vamos a tratar las necesidades que cada vez más la turbulencia de los mercados está exigiendo a nuestras empresas clientes. Tanto a nivel de adaptación de producto como a nivel competitivo, todas las cadenas de suministro se están viendo fuertemente tensionadas, siendo que las organizaciones no solo se pueden adaptar a nivel de mercados, sino que también tienen que ser flexibles y ágiles en la parte más interna. Y es justo en ese sentido donde hoy vamos a tratar de forma distendida temas de actualidad que todos tenemos en la cabeza y que seguro nos van a ayudar en el corto o medio plazo a que, basándonos en personas, procesos y tecnologías, hagamos de nuestras empresas organizaciones ágiles y competitivas. La idea de hoy es compartir conocimiento e ideas. Por ello, iré lanzando preguntas a nuestros expertos, Raymond Falguera, consultor de desarrollo de negocio en ICEDES, y Alberto Martín, director comercial en Avast Ibérica. Si os parece bien, empezamos. La primera pregunta. ¿Dónde nos encontramos en el mundo de la industria 4.0 en nuestro país? Bueno, pues buenas tardes a todos en primer lugar. Muchas gracias a todos los asistentes que estáis al otro lado y sobre todo muchas gracias también tanto a Grupo ICEDES como a mis compañeros en Avast Ibérica por hacer posible esta colaboración, este webinar. Bien, esta primera pregunta, ¿no? Si te parece, Raymond, pues voy al ataque. Por favor. A ver, claro, Industria 4.0, me imagino que a los asistentes, ¿no? os suena este fenómeno. Y claro, es lo que se denomina, digamos, el famoso Internet de las cosas, ¿no? Centrados en este caso en el sector industrial. Bien, cosas conectadas a la red, cosas, pues hablamos de máquinas, hablamos de artículos, hablamos de personas, hablamos de sistemas, softwares, aplicaciones, todo conectado a Internet y generando pues un volumen de información pues ingente, ¿no? Entonces que tendremos que interpretar y luego después tendremos que actuar, ¿no? Aquí en España nuestra experiencia es que estamos lejos de este modelo que se basa en procesos muy digitalizados, muy integrados unos con otros. Claro, procesos eficientes, eficaces y transparentes y, como digo, estamos lejos aún de este modelo. En la pyme industrial, que es nuestro nicho, es donde trabajamos, pues aquí en España concretamente nos encontramos muchas fuentes de información muy aisladas, unas de las otras, y se apoya, como veis ahí en la foto, ¿no? Se apoya mucho en herramientas, en hojas Excel en su gran mayoría, y por lo tanto, bajo nuestro punto de vista, el fenómeno I 4.0, Industria 4.0, estamos lejos de este modelo a día de hoy. A ver, por nuestra parte, primero que todo, no sé si me escuchan, espero que sí. Agradeceros también, como bien estaba diciendo Alberto, la presencia. Disculpad de verdad los problemas técnicos que hemos tenido de última hora y la verdad que nos sabe muy mal que no nos podáis ver la cara, porque un poco el objetivo de este webinar era hacer algo un poco diferente, un poco más fresco, ¿no? Que sea un poco una conversación entre, en este caso, Alberto y yo, un poco más cara a cara y que, por supuesto, vosotros después podáis interactuar con nosotros con preguntas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues bueno, la próxima vez más y mejor, que seguro que es un poco la idea, ¿no? Entonces, bueno, a ver, básicamente nosotros desde una visión un poco menos de software, una visión un poco más, digamos, desde la componente de consultoría, pues sí que es cierto que vamos viendo que, bueno, pues un poco la industria 4.0 al final son conceptos que se van conociendo, que cada vez, digamos, que las empresas entienden la necesidad de ir adquiriendo mucha información, de ir aplicando tecnologías nuevas, de ir, digamos, que teniendo el control de cuál es su actividad, pero sí que es verdad que muchísimas empresas, por lo menos un poco de las que nosotros conocemos, ¿no? Y de nuestros clientes, digamos que muchas veces empiezan a hacerse ilusión, ¿no? Por así decirlo, con conceptos muy sofisticados de información, cuando realmente, bueno, pues al final siguen trabajando como ponemos en esta gráfica, ¿no? Pues desde el papel y boli en muchas ocasiones, desde incluso una Excel en un Drive compartido, desde un RP que tampoco tienen muy claro ni cómo captan información, ni cómo la trabajan, ni de dónde la sacan, ni efectivamente cuáles son los eventos que van confluyendo dentro de un proceso. Y digamos que al final la reflexión que siempre decimos es la misma, ¿no? Es decir, oye, ¿eres consciente de que tus procesos en general tienen un cierto recorrido de mejora y que una vez que ya hagamos esos procesos mucho más sólidos, pues igual sí que tendrá mucho más sentido el hecho de ir evolucionando
hacia una tecnología, pues oye, pues al final un poco lo que decimos aquí, pues mucho más automática, mucho más sensorizada, con una mayor capacidad de adquirir esa información en tiempo real y con una disminución de la interacción humana, con lo cual, digamos que evitando más error. Entonces, bueno, esas son un poco las reflexiones que hacemos en clientes, que bueno, por ejemplo, casos prácticos que nosotros tenemos en empresas clientes, pues bueno, empresas que, digamos que hacen fabricaciones sin generar una orden de fabricación, aquellas que no enlazan pedidos con necesidades de fabricación, bueno, aquellas que tienen un inventario, pero que tienen el inventario porque lo tienen que tener, pero que tienen una mínima fiabilidad, aquellos que no entienden o que digamos que no desarrollan esa equivalencia física y lógica en los procesos. Entonces, bueno, y después, evidentemente, hay muchas que tampoco reflejan su demanda, ¿no? Esto por poner muchos de los ejemplos de cosas como muy básicas en muchas ocasiones, que al final son reglas de negocio que hay que ir optimizando para que una vez, digamos que lo que decimos, ¿no? Es decir, una vez que ya hemos ido al gimnasio, hemos perdido peso, ya estamos muy guapos y estamos preparados, pues entonces ya, digamos que ya podemos coger y prepararnos un triatlón, ¿no? Entonces, bueno, ahí evidentemente todo el concepto evolutivo. Y entonces, un poco como gran titular de este concepto, yo no sé, Alberto, si estarás de acuerdo conmigo, pero al final, bueno, al final el concepto de la industria 4.0 evidentemente es el presente y el futuro, pero clave es trabajar a nivel de procesos, personas y ahora cada vez más ir incorporando esta tecnología, ¿no? Sí, 100% de acuerdo con lo que comentas, Raimon. Durante todo el webinar, ¿no? Pues un poco yo creo que iremos hablando de diferentes carencias, ¿no? Carencias que nos encontramos en el nicho que compartimos, ¿no? Esto está claro. Correcto. Espero y bueno, un poco como también estábamos comentando antes, que muchas de las personas que hoy nos estarán escuchando se van a sentir reflejadas y vamos, al final siempre, no lo cojamos siempre porque es verdad que también nosotros ya seguro que Alberto a vosotros también nos pasa que muchas veces cuando entramos en proyectos con clientes nos dicen, joder, es que nada más que nos ver la parte negativa, ¿no? Es decir, salimos de la reunión, macho, y de repente salimos ahí oye, o nos tomamos una Coca-Cola, macho, o no hay forma de animarnos. Pero, joder, que al final nosotros tenemos que tener la mente crítica y sobre todo, desde un posicionamiento de mercado, conseguir que, vamos, que nuestros clientes vayan dopados a comerse el mercado, que es un poco el horizonte, ¿no? Muy bien, muchas gracias, chicos. Pues pasamos a la segunda pregunta, si os parece bien. ¿Con qué herramientas suelen trabajar los departamentos comerciales de las empresas que visitáis? ¿Y es una solución integrada con el ERP? Vale, pues ahí, Alberto, si quieres, empiezo yo. Claro, sí. A ver, nosotros en principio lo que vemos a nivel de herramientas de CRM es que es un poco como la industria 4.0, pero sí que es cierto que digamos que está un poco más evolucionado, ¿no? Es decir, que la parte comercial, digamos que hay veces que muchas veces no se integra mucho en el concepto de proceso a nivel de organización, pero bueno, cada vez más vemos que estas necesidades de, bueno, cuál es el desempeño a nivel comercial, cada vez más se va incorporando dentro de nuestros clientes, ¿no? También es cierto que nosotros, y justamente desde IFEDES, esto lo vamos empujando, ¿no? Porque ya no solamente es la cifra de venta, ¿no? Que al final, pues bueno, el comercial que tiene buena suerte, como por ejemplo tengo ahora mismo uno en mente que tiene una cuenta muy, muy buena, ¿no? Y que históricamente ha mantenido esa cuenta y digamos que tampoco ha necesitado un gran esfuerzo, pero todo eso va evolucionando hacia la generación de contactos, generación de oportunidades y al final un poco el desempeño a nivel comercial. Entonces sí que es cierto que estas herramientas vemos que cada vez más las empresas las necesitan, lo que necesitan también es trabajarlas muy bien. Desde una triple visión, te diría, ¿no? No sé, Alberto, ahora me contarás a ver si estás de acuerdo o no, pero nosotros lo que vemos es que hay una primera visión que es una componente un poco más de optimización y eficiencia a nivel comercial, que es cuando, digamos que el área de marketing es capaz de generar leads, de esos leads madurarlos y de darle esos inputs a los departamentos comerciales para que, digamos que ese lead maduro sea capaz de tener una conversión mucho más alta y que los comerciales, digamos, que hagan acciones de peso cuando digamos que ya la acción de venta y la posibilidad de venta está es mucho más certera o digamos más previsible en el futuro. Hay una segunda componente cuando hablamos de CRM, que es todo el tema de la integración dentro de los ERP, que al final, oye, decimos, joder, si al final tenemos toda la información del cliente, sabemos qué nos están comprando, qué productos son los nuevos, cómo lo hemos sectorizado, cómo, digamos, lo hemos clusterizado a nuestro cliente,
oye, pues vamos a generar un sistema recomendador, vamos a hacer una previsión de la demanda para proponerle a nuestro comercial cuando digamos que tiene la acción comercial, porque en teoría va a tener un mayor éxito, pero digamos que esa parte de integración dentro del ERP es fundamental. Y después una última visión, y ahora compartimos opiniones, Alberto, es desde la parte más de supply chain interna, es decir, que ese CRM de la parte comercial es que tiene que estar totalmente informado, porque básicamente, digamos que si pensamos en todos estos conceptos que hemos aprendido en este periodo de pandemia, porque no hemos hinchado todas las consultoras a hacer millones de webinars hablando de la cadena de suministro, aguas arriba, aguas abajo, y ya todo el mundo estaba loco, y ahora hablamos de repente la supply chain interna y decimos, ostras, pero ¿esto qué es? ¿No? Y al final lo que pretendemos decir es que las empresas compran cosas y en general las venden, ¿no? Y entre medias puede ser que como muchos fabriquen, produzcan, elaboren o aporten valor con el tema de un almacenaje. Pero ¿qué pasa? Que si el departamento comercial no informa de que se nos ha caído un supercliente de la distribución, pues efectivamente el departamento de compras, que es el que más cerca de los proveedores está, pues sigue comprando como si no supiera nada. Pero fijaros qué importante esta información del CRM, que esté súper actualizada y sobre todo muy integrada a nivel de RP. Entonces, bueno, a nivel de soluciones tecnológicas estoy convencido que Alberto nos va a pegar una vuelta y por favor, dame tu opinión sobre los conceptos. Sí, a ver, yo sinceramente, a ver, Raimon, es que estoy de acuerdo con lo que dices y además con cómo lo dices, ¿no? Que es para mí fundamental, ¿no? A ver, podríamos contar películas, historias varias. Nosotros cuando visitamos una pequeña, mediana empresa industrial y familiar, las herramientas con las que gestionan los procesos comerciales son herramientas de Office, en un porcentaje, digamos, descomunal. Muy alto. Estamos hablando de que si utilizan un CRM, que puede ser un CRM tipo Salesforce, si nos vamos a alta gama o nos vamos a ERPs más caseros, incluso locales, están totalmente fuera, no están conectados ni con la cadena de suministro ni con el ERP con el que estén trabajando. Por lo tanto, nos encontramos una isla en toda regla. Lo que ocurre es que es curioso, quiero compartir con todos vosotros y con todas vosotras, quiero compartir algo que es curioso, ¿no? Nosotros cuando vamos a un cliente que está con ganas, ¿no?, de hacer un proyecto estratégico, de cambiar su ERP, es curioso porque el departamento comercial normalmente no está invitado a las reuniones, lo cual me parece muy curioso. Entonces, es un departamento considerado muy especial, es un departamento considerado como diferente, con reglas de trabajo complejas, complicadas de reflejar en un sistema de gestión. Y como digo, digamos, suelen participar aproximadamente en nuestros proyectos técnicos comerciales, ¿no?, de selección de ERP, suelen participar en torno a un 20%, como mucho. La pregunta es, ¿qué pasa con el 80% restante? Entonces, claro, nuestra recomendación y nuestro punto de vista es, caramba, como dice Raimon, tenemos que meter a los departamentos comerciales en la rueda. Tenemos que meterlos en la rueda, tenemos que aplicar mejora continua, porque esto siempre será un acierto. Entonces, tenemos que industrializar los presupuestos con estructuras que pueden ser ficticias, que sean venta de humo, digámoslo así, pero ya empezamos a meternos en la rueda del ERP. Y claro, todo esto es clave, todo esto es muy importante. Necesitamos tener, como dice Raimon, necesitamos darle al departamento comercial visión del estado en el cual se encuentra un proyecto, un pedido. Entonces, aparte de reportar notas, tareas, visitas, que efectivamente ahí, pues, oye, pues podemos crear un tupido velo, digámoslo así, pero claro, darle la herramienta para que puedan controlar el estado en profundidad de sus proyectos es siempre un acierto. Por lo tanto, tomarán decisiones estratégicas siempre con información sólida y con sentido. Por lo tanto, ahí, ya os digo, en nuestra experiencia y la recomendación es que se metan en la rueda. Correcto. Y yo no sé, Alberto, si te ha llegado a encontrar, porque eso también a nosotros nos pasa muchísimo, sobre todo que en estas herramientas Office o incluso con CRMs digamos, de menos nivel, ¿no?, cuando empiezas a encontrarte el concepto del campo abierto, ¿no? Entonces, digamos que a partir de ahí, las conclusiones de una visita no están
están segmentadas, no están estandarizadas, no sabes cuál es tu horizonte, es todo un texto abierto, con lo cual el análisis es, vamos, una pequeña quimera y evidentemente justo lo que tú estabas comentando es que es fundamental, es decir, incorporar dentro del concepto de proceso las áreas comerciales, ostras, es súper importante, súper importante. Y muchas veces es verdad que los que digamos que tenemos cierto desempeño comercial tendemos a ser un poquito más caóticos y ahora seguro que muchos de vosotros estáis pensando que es cierto y el hecho de tener una herramienta que digamos que nos guíe en el camino y que nos dé un método pues, ostras, esto es fundamental. Y ya si está integrado con ERP, pues iremos avanzando un montón en nuestra productividad. Correcto, eso es. Vale, muchas gracias. Yo creo que esta pregunta ha quedado súper bien explicada. Pasamos a la tercera pregunta. Los departamentos de ingeniería suelen tener sistemas de CAD, invierten en 3D o disponen de herramientas de diseño, pero ¿están integrados con el ERP o suelen trabajar de forma aislada? Bueno, aquí cojo el hilo, Raimon. Digo un poco, me gustaría compartir con vosotros lo que nos encontramos, ¿no? A ver, en las últimas, y esto lo hemos sufrido nosotros, que llevamos unas cuantas décadas en el mercado, vemos que la industria ha mutado, ¿no? En las últimas décadas, digamos que de series largas, ¿no? Y de poca variabilidad de producto, pues ahora estamos pasando a series tremendamente mucho más cortas, plazos de entrega de contenidos y sobre todo pues especificaciones mucho más complejas y complicadas, ¿no? Cuando estamos hablando de proyecto o producto que hay que poner en el mercado. A ver, en un 70% y quizá más, aquí en España, cuando vamos a visitar un cliente que tiene unas necesidades, como digo, más del 70% son empresas que tienen una oficina técnica. Tiene una oficina técnica que se encarga de hacer ingeniería, desarrollos nuevos, modificaciones varias, ¿no? Y esto implica por nuestra parte el meterles en la rueda de esta gestión del cambio. Hay que controlar, ¿no? estos procesos y la información que se genera en este departamento. Claro, es un departamento extremadamente clave porque estaréis de acuerdo conmigo en que generan código, generan artículos, generan procesos, digamos que están empezando a generar lo que va a pasar más tarde, ¿no? Que hay que comprar, que hay que subcontratar, que hay que producir, que hay que expedir, que hay que montar. En definitiva, son los que empiezan a parir lo que se va a entregar al cliente. Claro, lo que preguntaba Sara, ¿están integradas estas herramientas con las cuales se diseña y se genera este volumen de información con el ERP? Normalmente no. Incluso, fijaos el detalle, que estas empresas trabajan cada vez más contra pedido y a medida, ¿no? Entonces, todos los tiempos asociados a este diseño, ¿no? Gente que está diseñando pues, con herramientas tipo SolidWorks, SolidEdge, Inventor, lo que sea, AutoCAD, lo que sea, es que esos tiempos de diseño ni siquiera los imputan en el proyecto, ¿no? Por lo tanto, ahí, cuando hablamos de mejora continua, ojo, porque estamos hablando de no solamente de tecnología, sino también de cambiar una serie de hábitos. Y aquí nos encontramos con un área, como digo, que en más del 70% de nuestros proyectos hay que abordar. Tal cual, tal cual. O sea, ahora justamente, Alberto, estabas comentando esa desconexión a nivel de tiempos y se me estaban viniendo a la cabeza dos clientes nuestros. Uno de ellos que trabaja, digamos, un 50-50% de máquinas industriales, es decir, máquinas que generan un proceso productivo, aparte una cierta complejidad, que ya os digo, 50% son estándares y 50% son a medida. Y todo el proceso de integración de su herramienta CAD/CAM, que ahora mismo están funcionando con SolidWorks, no la tienen integrada con el ERP. Con lo cual, cualquier modificación, cualquier pedido de compra, cualquier referencia componente del escandallo, tienen que hacer el trabajo varias veces, la fase de diseño y después la fase de integración dentro del propio sistema, más allá de toda la fase de compra, codificación, busca de proveedores, etcétera, ¿no? Es decir, porque no hay nada meridianamente estandarizado y sobre todo integrado que permita que todos esos procesos sean bastante más sencillos. Y teníamos otro cliente que justamente también trabaja con SolidWorks, y este es más curioso todavía porque lo que nos decía era, no, nosotros hacemos a estándar y a medida.
Y parte del estándar muchas veces, claro, nosotros presupuestamos, está más orientado al sector de la construcción y nuestro constructor, pues claro, nos pide una medida de algo que es estándar, pues en vez de 2 metros, que sería la medida de estándar, pues a 2,05. Pues claro, nosotros perdemos a lo mejor 4 o 5 horas que, como bien decía Alberto, no imputan dentro del proyecto. Pero es que lo mejor de todo es que cuando llega la realidad y ya no son 2,05, que son 2,04, 2,06, tienen que rehacerlo todo. Y al no tenerlo integrado, las pérdidas y las mermas a nivel de tiempo son bestiales. O sea, es una locura la cantidad de tiempo que se puede llegar a perder con esta falta de integración entre las herramientas y los sistemas. Exacto, y al final, claro, dice Raymond, ¿no? De tiempo, claro, es que el tiempo, si hablamos de ingenieros en departamentos técnicos, en oficinas técnicas, la tarifa o la categoría salarial de esta gente, pues precisamente no es baja, ¿no? Entonces, hay terreno ahí que trabajar, está claro. Mucho terreno, mucho terreno. Sí. Y después también aquí hay un tema curioso, que es el tema de, claro, cuando te metes en esa fabricación mucho más a medida, ¿no? Ostras, a la hora de hacer presupuestos, y ahí sí que es cierto que en general suele ser un pequeño debe de las áreas comerciales, y si bien no viene muy a cuento de la pregunta, estoy convencido que algunos de vosotros a lo mejor os veis también reflejado, y es el hecho que las áreas comerciales no necesariamente y no siempre tienen en cuenta las necesidades o las estimaciones de tiempo de las oficinas técnicas. Y esto suele ser también otro de los pequeños Sí, sí. agujeros a nivel de costes de las empresas, donde de normal, digamos que la diferencia entre tener margen positivo y perder dinero con una operación es muy delgada. El problema es más profundo todavía, y es que hay muchas veces que las empresas piensan que han ganado dinero con un proyecto a medida, pero realmente están perdiendo hasta la camisa. Y eso también es un pequeño problema a nivel de imputación. Pero bueno, todo esto son cosas a mejorar en nuestras horarias. Perfecto, chicos. Muchas gracias. La cuarta pregunta es, ¿cómo suelen gestionar los departamentos de aprovisionamiento del stock la producción? ¿Cómo calculan los stocks? Y la pregunta que más ganas tenía haceros, ¿lucháis mucho para que abandonen sus queridos Excel? La verdad es que es una pregunta súper interesante. De esto, bueno, hemos vivido de todos los colores y sabores. Ahora, Alberto, también nos contarás un poco tu experiencia, pero aquí la mayoría de las veces el concepto de las queridas Excel es el pan de cada día, porque digamos que todos los conceptos, cuando sé que es cierto que nosotros al final nos vamos un poco más al concepto de previsión de la demanda, ¿no? y modelos predictivos, etcétera, ¿no? Y es cierto que la famosa Excel, que realmente al final no deja de ser un depositorio de datos, pero que realmente no es conclusiva, ¿vale? Porque es verdad que hay modelos de Excel que digamos que ya te pueden ir dando pistas de qué es lo que está pasando, digamos que la puedes hacer más o menos inteligente, que de manera que ya te diga, oye, pues tienes que comprar o estás próximo a tu punto de rotura, o digamos que tu cobertura en base al plazo de suministro, plazo de aprovisionamiento, digamos que, oye, pues cuidado porque puedes tener una alerta, ¿no? Entonces, es difícil que las empresas a día de hoy, por mucho que cada vez más suenan sus modelos, digamos, de previsión de la demanda, lo estén cumplimentando. Y entonces el problema que vemos aquí es cierto que lo que nosotros siempre decimos a nuestros clientes, hay que doblegar el Pareto, ¿no? Es decir, el Pareto a día de hoy lo tenemos muy mal alineado con lo que el mercado nos pide, ¿no? Entonces tenemos a mucha gente que gasta el 80% del tiempo en calcular, analizar la información, o sea, sacar la información, ver realmente qué es lo que estaba pasando con la demanda, porque tampoco la tenían caracterizada. Y bueno, y a partir de ese 80%, un 20% de tomar decisiones, ¿no? Y al final un poco lo que nosotros intentamos es justamente al revés, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a intentar sacar la información, vamos a intentar caracterizar todo lo que está pasando a nivel de demanda. Vamos a intentar que esa demanda no cubierta, es decir, cuando tenemos dos referencias, tenemos la A y la B, pero realmente no, el cliente quiere la A y nosotros, o bien porque nuestro comercial es bastante apañado y consigue derivar la venta de la A a la B, lo cual es evidentemente de cara a la empresa muy interesante, pero notifiquemos que el cliente quería A y no teníamos de A, porque pasará el año que viene y claro, empezaremos a hacer muchos análisis, hablaremos de estacionalidad, ciclicidad, de mil y un dato técnico que es muy interesante, pero al final nos estamos perdiendo el feeling del mercado. Y el feeling del mercado es quien manda en nuestras organizaciones. Con lo cual, si esa información, que es uno de los cimientos, como antes estábamos comentando a nivel de Industria 4.0, si esa información no la tenemos y no la tenemos caracterizada,
pues evidentemente el año que viene nos volvemos a equivocar y ese mismo cliente nos volverá a pedir A y nuestro querido comercial, que es muy habilidoso, le tendrá que volver a vender B, porque teóricamente yo he vendido B, pero realmente el cliente quería A. Y entonces cuestiones también muy importantes, como por ejemplo, caracterizar un pedido en punta, ¿vale? O sea, decir, caracterizar ese pedido anómalo que de repente dice, ostras, es que esto no es lo habitual, no es lo habitual que yo tenga esta venta, con lo cual, ojo, el año que viene no puedo comprar bajo esa premisa porque me voy a sobreestocar o, por ejemplo, conocer, pues bueno, todos los conceptos que son un poco más estratégicos, ¿no? A nivel de dependencia proveedor, que eso también es cierto que con la pandemia pues todos teníamos mucho miedo cuando comprábamos en China o en Norte de Italia. Había empresas, como por ejemplo un cliente nuestro que, oye, pues tenía una ventaja competitiva porque al final tenía una fábrica en China. Con lo cual ellos se empezaron a ver el problema mucho antes que nadie y empezaron a aprovisionarse como locos y empezaron a mirar proveedores en otras partes de Europa porque veían que esa rotura de la cadena de suministro iba a ocurrir. Otros muchos clientes que incluso tenían proveedores, todo a nivel de inyección de plástico y tal, que tenían proveedores en el norte de Italia. Y cuando explotó la pandemia, pues claro, el norte de Italia se paralizó. Pero bueno, esos conceptos de dependencia proveedor, dependencia cliente, caracterización de artículo y análisis de la cadena de suministro desde la perspectiva de riesgo para poder hacer todos los conceptos también ahora que han sonado mucho de acciones de contingencia y mitigación, o por ejemplo, pues lo que comentábamos, ¿no? Es decir, caracterización de artículos, si es un artículo estratégico, si es una commodity y tal, es súper importante en nuestras organizaciones para conseguir que ya no sea solamente un tema de modelos predictivos y de análisis de stock, sino que también, digamos, o sea, desde la visión de negocio y la visión mucho más estratégica, consigamos adecuar nuestro stock a lo que en el futuro vamos a tener de demanda. No sé, Alberto, ¿qué te parece? A ver, me parece una exposición brillante, Raimon. Pero fíjate, yo que me gusta fijarme en detalles. Aquí Sara nos plantea la pregunta, dice, nos plantea al final una pregunta y además lo pone entre comillas, ¿no? Pone queridos Excels, ¿no? Entonces, claro, yo ahí doy una vuelta de tuerca, ¿no? Para continuar con la exposición de Raimon. De nosotros preguntas, ¿no? Sara, lucháis mucho, ¿no? para que se abandonen los queridos Excel. Fijaos, nosotros en nuestro día a día, como imagino que te pasa a ti, Raimon, ¿no? Y a tus compañeros, digamos que los clientes nos pagan más por ser consultores de corte psicológico que funcional, ¿vale? Correcto. Entonces, hay una gestión del cambio extremadamente potente en la gran mayoría de los casos, ¿no? Por lo tanto, sí, hay que luchar varias veces o muchas veces con esto, ¿no? Hay que hacerles ver que hay otra realidad más allá de su proceso que ellos conocen, de su pequeño mundo, que es su departamento, que es su fábrica, ¿no? Entonces, digamos que eso como punto número uno, ¿no? Claro, fijaos, hemos empezado hablando de oficina técnica y ahora estamos hablando del cálculo de necesidades. Luego después me gustaría hablar de un punto clave que me gustaría aportar. A ver, nuestros clientes potenciales tienen instalaciones más o menos preparadas, más o menos bonitas, más o menos grandes. Hacen unos proyectos y unos productos de un nivel muy elevado. Están compitiendo en mercados prácticamente siempre internacionales y contra pues, grandes firmas, ¿no? Entonces, bien, esto es un hecho. Es un hecho que el MRP2, el cálculo de necesidades, ¿no? Lo llevan relativamente mal, incluso lo llevan fuera del ERP. Os voy a poner un ejemplo. Ayer mismo tuvimos una reunión en una empresa que nos decían que el stock lo llevaban en una hoja Excel, no en el ERP. Entonces, ahí tenéis un ejemplo. Entonces, la recomendación que nosotros le ponemos en este webinar y ponemos en nuestro día a día es que tenemos que tener un escandallo y una estructura que nazca de oficina técnica, que nazca de ya un escandallo bien definido, porque se trabaja con un catálogo de producto. La estrategia que brindamos es, oye, intentemos que esa estructura sea una receta que refleje el layout de los procesos de la planta. Si esto lo conseguimos y hacemos el inventario una vez, los procesos van a ir todos muy hilados y tendremos un inventario permanente. Cuando tenemos un inventario permanente, la producción irá bien, las compras irán bien, la logística irá bien y todo marchará un poquito mejor.
Entonces, un poco como recomendación. Pero punto de partida muy importante es que las estructuras reflejen lo que realmente está pasando o lo que realmente vamos a hacer. No sé si... Totalmente de acuerdo, ¿Sí? Alberto. O sea, quiero decir que la parte de la elaboración de escandallos, nosotros la verdad que, bueno, ahora estoy convencido de que uno de nuestros participantes está conectado, que es un cliente nuestro, y sabrá que, bueno, nosotros esto desde desde los planes estratégicos que nosotros elaboramos en ICEDES, muchas veces claro, nos metemos en la componente mucho más operacional. Y uno de los problemas que tenía nuestro cliente justamente era eso, ¿no? La composición de los escandallos. Y al final, como tú bien dices, parte desde una componente de oficina técnica y sí que es cierto que la elaboración de esos mismos escandallos que es fundamental para todos los flujos que después ha estado comentando. Es decir, es como el comienzo y evidentemente la corrección de esa información y sobre todo la coherencia dentro de las diferentes capas de escandallo es básica, ¿no? Porque como estabas comentando, la parte del MRP2 y sobre todo también cuando disgregas esos componentes para hacer, pues bueno, lo que siempre nosotros hablamos, el tema de compras y previsión y tal, es cierto que los conceptos de demanda agregada se tienen que tener muy en consideración, ¿no? Y eso siempre parte desde la corrección y la elaboración de los escandallos. Así que tu aportación me parece súper correcta. Perfecto, muy bien, me Perfecto, alegro. muchas gracias. En la pregunta 5 os planteo la pregunta: ¿cómo están evolucionando las empresas hacia modelos logísticos e intralogísticos mucho más exigentes? Es una pregunta que tiene miga, más en los tiempos que corren, ¿no? A ver, un poco por aportar nuestro granito de arena, os decimos, ¿no? Las herramientas que nos encontramos en los clientes en este sentido, las que nos encontramos en clientes potenciales, claro, son soluciones muy aisladas, de nuevo, ¿no? En muchos casos, estos clientes se apoyan en soluciones externas que les aportan los propios clientes, como pueden ser clientes de la gran distribución, grandes superficies, tipo el Corte Inglés, Leroy Merlin, Mercadona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, le ponen a disposición estas plataformas donde se publica información, ¿no? Claro, son soluciones, como digo, aisladas y, por lo tanto, la gestión de datos y de procesos se convierte en un ingente volumen de trabajos manuales y, por lo tanto, muy propensos a errores, ¿vale? Muy propensos a errores. Claro, nosotros, digamos en este apartado, ¿qué aportamos? A ver, nosotros aportamos diferentes soluciones, soluciones que hablan de, digamos, interconectar la cadena de suministro a todos los niveles. Estamos hablando de cadena de suministro global, donde invitamos al cliente, invitamos al proveedor a que trabajen con nosotros de la forma más integrada posible a través de portales de clientes, donde podemos publicar diferentes informaciones y documentaciones, portales de proveedores, donde idem podemos publicar muchísima información. ¿Para qué? Para que, digamos, que la cadena de suministro esté trabajando dentro de nuestra propia gestión. Claro, luego también a través de soluciones de intercambio de datos, de intercambio de información a través de EDI, me imagino que muchos de vosotros estaréis familiarizados con esta tecnología, el intercambio de información de forma digitalizada, pues nosotros también aportamos este tipo de plataformas, este tipo de soluciones, ¿vale? Y luego ya después, por último, pues tenemos experiencia en la conexión de toda esa cadena de suministro pues con soluciones e-commerce, por ejemplo, con tiendas online, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cada vez más nos encontramos clientes que están mutando de cliente tipo. Antes, digamos que era gran distribución, sigue siendo gran distribución, pero ahora su cliente estrella se llama Amazon. Entonces, claro, al ser Amazon, pues oye, todos sabemos cómo funciona Amazon. Voy a comprar un producto y lo quiero ya. Entonces, claro, esa logística de alto rendimiento necesita de soluciones y de procesos muy competitivos y completos, ¿vale? Entonces,
si le damos otra vuelta de tuerca, cada vez hay más clientes que nos están pidiendo y aportamos soluciones de intercambio de información con los operadores logísticos. ¿Vale? ¿Para qué? Para que tengamos el tracking del pedido, para que sepamos en todo momento el estado en el cual se encuentran tanto las recepciones de lo que nos haga falta como de las expediciones, ¿no? Entonces, como digo, el mundo de la logística es un mundo que cada vez más está cambiando y cada vez pasitos más grandes en tiempos más cortos. Fíjate si era importante, bueno, una de las cosas que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Del concepto de EDI y todo el tema de la integración de EDI con los sistemas, con los ERP. Tengo un cliente que tiene EDI, que valoramos muy, muy positivamente el tema de la integración, ¿no? Porque al final, joder, es un sistema que viene, digamos, a facilitarte la vida siempre cuando lo tengas bien implantado y bien desarrollado, ¿no? Dentro de tu ERP. ¿Qué pasa? Que ellos, digamos, que tienen disparidad entre precios cuando te llega de EDI con respecto a los precios que realmente tiene ese cliente porque no los tiene actualizados, ¿no? 100% de acuerdo. 100% Con lo cual, ¿qué pasa? Que EDI no deja de ser pues como el correo electrónico o como un CRM donde me viene un pedido pero realmente lo tengo que rehacer entero. Claro, o sea, al final te miras la productividad de las personas y dices, ostras, pero ¿cómo puede ser que teniendo un sistema que es un avión, lo estás utilizando como si fuera una bicicleta? Pero es que este mismo cliente, que desde luego todos estos trabajos lo hemos ya desarrollado y mejorado y tal, con lo cual si me escucha ya se sentirá un poco aliviado porque todo esto está más que reparado. Las condiciones de clientes tampoco las tenían informadas dentro de su sistema, con lo cual tenían que ir a los famosos carpesanos y tal. No sé si recordamos la gráfica del principio del papel y el boli, pues es que esto todavía lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, claro, aquí hablamos de logística logística en modelos mucho más exigentes y de alto tal, pero, ostras, es que reiteramos, la parte de procesos y de personas que es fundamental. Pero bueno, un poco al hilo de la pregunta de la parte de logística entre logística, sí que es cierto que nosotros al final lo que vemos es que en general las empresas cada vez más se están preocupando de que la logística y la intralogística sea lo más eficiente posible. Sí que es cierto que nosotros tenemos cierta especialidad con la parte más intralogística, ¿vale? Que es al final lo que ocurre dentro de nuestra organización, ¿vale? Ahí sí que es cierto que sobre todo desde planes estratégicos, donde intentamos hacer es mejorar la productividad de nuestras organizaciones y tal, donde o sea, digamos que faltas que vemos en general, pues bueno, son de lo más variopinto, ¿no? Desde organizaciones que en sus almacenes no tienen ubicaciones, almacenes que les preguntas, oye, ¿cuál es tu grado de ocupación y sobre todo, cuál va a ser tu grado de ocupación el mes que viene? Y claro, te miran con una cara de, ostras, pues es que esa información no la hemos tenido nunca, o algo tan sencillo. El otro día estábamos en un cliente en Albacete que le preguntábamos, ¿no? Pero ¿cuál es la capacidad de cada hueco? Dime cuáles son las condiciones logísticas que informan por cada una de las referencias para saber si un pallet está, o sea, si una ubicación está llena o no está llena. Y te decía, no, es que mis ubicaciones son de capacidad finita, con lo cual, claro, no puedo orientar ni puedo guiar mi SGA dentro del sistema. Ostras, es que esto es una serie de problemáticas que al final digamos que lo que no conseguimos es hacer que nuestros almacenes sean eficientes, que tengamos esa capacidad de controlar esa información, si digamos que físicamente estar en el sitio, y al final es una cantidad de horas y minutos que se gastan durante el día que no nos permiten tener esa logística que, como bien estaba diciendo Alberto, al igual que los mercados son muy turbulentos, esa turbulencia en los mercados nos hace que los modelos logísticos tengan que ir migrando y mutando cada uno de los días del año, casi, ¿no? Es decir, cada vez tenemos que ser mucho más ágiles, cada vez tenemos que tocar menos la mercancía, cada vez tenemos que ese porcentaje que siempre está ahí sobre el coste, la parte más logística, que tenemos que ir bajándola porque tenemos que ser muy competitivos y porque hay empresas joder, cada vez se ponen más las pilas con esto. Y, por supuesto, empresas fabriles que, bueno, cuando el ADN, digamos, de nuestros clientes es fabril, ya sabemos que la parte logística en general se cuida poco. Entonces, ¿qué pasa? Que el ADN fabril te lleva, yo quiero fabricar mucho, muy rápido, de forma muy coherente con el mercado. Y nosotros no podemos estar más de acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Que ese no cuidado, por así decirlo, de todo lo que ocurre a nivel de inventario, WIP, almacenes o lo que muchos de nuestros clientes le llaman los almacenillos de producción y tal, ostras, es que tenemos que saber cómo lo estamos haciendo, cómo estamos haciendo esas preparaciones de materiales, si lo hacemos por oleadas, si lo hacemos de forma individualizada, si tenemos en cuenta los volúmenes de cada uno de los pedidos,
cómo organizamos y cómo disgregamos esas preparaciones de pedidos que digamos que las acoplamos. Pues hay un trabajo muy importante que sobre todo, y que como siempre diremos a nuestros clientes, nos van a permitir tener control y también nos van a permitir tener el concepto de la equivalencia entre lo físico y lo lógico. Para nosotros, tanto en empresas de distribución como en empresas fabriles, es, vamos, súper importante para a partir de ahí tener inputs de mejora para nuestros procesos intralogísticos. 100% de acuerdo. Simplemente por apuntar un dato, nosotros cuando visitamos un cliente le hacemos una pregunta. La pregunta es, ¿confiáis en vuestros stocks? Claro, la respuesta, como diría, no voy a decir un 100%, ¿de acuerdo? Pero más de un 90 y muchos por ciento nos dicen no. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos un dato importante. Y luego, en muchos casos, pues, ¿qué ocurren? Pues que exportan bastante. Y entonces, al exportar bastante, pues muchas veces mandan un contenedor donde mandan producto que no corresponde. Claro, imaginaos mandar un contenedor a, no sé, Latinoamérica, desde el puerto de Valencia, y que cuando llega a Latinoamérica, pues resulta que no es lo que están esperando, ¿no? en el país del destino. Entonces, en fin, todo esto al final pues, son problemas que, ojo, con una tecnología relativamente sencilla y por supuesto, con consultoría de alto nivel, eso siempre se puede solucionar. Nosotros justamente el otro día era curioso porque en esta misma visita que hicimos a una empresa de Albacete, ellos nos reconocían de nosotros somos muy ingenieros, somos muy ingenieros industriales, pero todo lo que es la parte de organización de empresas, pues como que tampoco la tenemos muy controlada, ¿no? Entonces, bueno, al final estaba muy bien, porque al final era un ejercicio de decir, oye, ayudarnos, ¿no? Y lo cual evidentemente es un poco nuestro trabajo, ¿no? Y sí que es cierto que claro, nos decía, no, es que no tenemos muy clara, o sea, nos falta espacio. Es que esto, claro, tenemos un almacén muy grande, pero es que lo tenemos muy mal dimensionado. Entonces, claro, nosotros aquí hemos pensado en hacer unas estanterías, no sé cuánto, tenemos unos pasillos de 4 metros. Entonces, claro, un compañero y yo, pues al final siempre intentamos, ¿no? Que cuando estamos con el cliente hacer una primera fase de escucha activa, ¿no? Y al final empezar a interactuar un poco para tampoco, digamos, abrumar, porque seguramente que digamos, esas ideas, esas conclusiones tienen un porqué, ¿no? Pero sí que es cierto que el razonamiento mucho más analítico, sobre todo en partes intralogísticas, hay veces que hay que, pues como bien estaba diciendo Alberto, hay que dejarse asesorar, ¿no? Porque, por ejemplo, esta empresa estaba condicionando un modelo intralogístico dentro de su planta que tendría aproximadamente unos 8.000 metros cuadrados porque tenía un torito que la había comprado hace poco. Entonces, el torito necesitaba un radio de giro de 4,20 metros. Claro, estaba desperdiciando una cantidad de espacio, una cantidad de altura, porque el torito solamente llegaba a tercera altura, que era, vamos a ver, no. O sea, el torito seguramente que le tienen mucho cariño, pero es que tu modelo de negocio tiene que ser escalable y tu modelo intralogístico te tiene que acompañar los próximos 5 años. Vamos a sentar las bases, vamos a analizar cuál es tu meta de facturación, cuál es tu horizonte estratégico, qué te demanda el mercado, cómo tienes que hacer las preparaciones de pedido y en base a eso, oye, vamos a analizar medios de manutención, vamos a analizar las estanterías si son las que necesitas o no, vamos a analizar las rotaciones de tu stock, vamos a ver si necesitamos algún tipo de autómata dentro del almacén y, oye, vamos a analizar si necesitas un SGA que realmente te ayude o, digamos, un módulo dentro del ERP a nivel de almacén que realmente te optimice tu operativa, pero no te bases en base a un torito, porque aunque parezca ridículo, es que esto de verdad que nos pasó. Y claro, nosotros ahí salimos asustados. Claro, cuando le dimos esa visión, como que de repente dijeron, ostras, pues joder, es que igual nos pueden pegar ahí una vuelta de tuerca y ayudarnos muchísimo a optimizar nuestra organización. Con lo cual, bueno, yo creo que ahí, digamos que esa componente de consultoría siempre nos ayuda y evidentemente esperamos hacer muchos proyectos con ellos y mejorar mucho su operativa, pero hay muchas veces que esa reflexión es muy necesaria y muy importante. 100% de acuerdo. Perfecto, pues bueno, ahora resolveremos algunas dudas que estoy viendo que nos han planteado, ¿vale? Pero esta es la última que os voy a hacer. ¿Cuál es el peso y el rol de la parte TIC en la pyme industrial española? Bueno, a ver, es bajo.
¿vale? Está subiendo, pero es bajo. Desde nuestro punto de vista, bueno, que siempre trabajamos para, como decía antes, para la pequeña, mediana empresa industrial y familiar, es bajo. Claro, lo que nos damos cuenta es que cuando estamos hablando del I+D+I y nos centramos en la I pequeña, se invierte mucho recurso humano, se invierte mucho dinero, se invierte mucho tiempo en la I del producto o del proyecto. Esto es una realidad. Entonces, como digo, se centra mucho la empresa en esa I pequeña, como digo, del producto. Y se olvida de la I pequeña del proceso. Entonces, ahí entramos en un mundo totalmente distinto. Entonces, claro, el tiempo es dinero, en definitiva, ¿no? Entonces, el coste de nuestros procesos, no estoy hablando para nada del producto, en la inmensa mayoría de los casos es desconocido y lo más grave es que es incontable, ¿no? Entonces, no lo cuentan, no lo quieren saber, ¿vale? Tienen miedo a saber esa información. Entonces, nuestra recomendación es que hay que cambiar el chip y tenemos que entender la innovación del producto que es necesaria, siempre será necesaria, al igual que la I del proceso siempre será incluso más importante que el producto que ponemos en el mercado. Y entonces ahí personas, pues en este caso como Raimon, compañías como IFEDES, compañeros míos, en mi caso también, mis compañeros de Avas Ibérica, pues es donde podemos aportar mucho. Y es curioso porque, y aquí ya pongo una nota bastante personal, y es que yo creo que es más importante muchas veces no el que se dice, no el que se dice, oye, pues hay que modificar esto, hay que pensar en esto, sino el cómo se dice, para que la gente sea consciente de que, oye, de que hay procesos que no tienen sentido dentro de la operativa de una empresa y que, por supuesto, hay que eliminarlos. O sea, así de sencillo, ¿vale? Entonces, pero bueno, contestando de nuevo a la pregunta, el peso y el rol de la parte TIC va subiendo. Cada vez nos encontramos más departamentos de IT o gente centrada en IT dentro de la pequeña, mediana empresa industrial y familiar, pero si lo comparamos, por ejemplo, con otros países, honestamente está bastante por debajo. Yo en nuestro caso, Alberto, no puedo estar más de acuerdo. Quiero decir que en general en nuestras empresas y sobre todo en los últimos años sí que vemos pues, un poco lo que comentabas, o sea, una cierta evolución en positivo y cierta evolución que es en positivo y sobre todo es muy en positivo de las organizaciones, más que nada porque, bueno, al final esa necesidad de optimizar todos los procesos, de hacerle, digamos que entre comillas, un poco la vida más fácil, ¿no? A cada uno de los integrantes de los diferentes equipos para que puedan utilizar su parte más humana y que dejen de perder el tiempo, entre comillas, en la parte más, entre comillas, mecánica o más automatizable, evidentemente ahí siempre es un aporte de valor bestial que las organizaciones que lo tienen, la verdad que, pues bueno, irán adquiriendo poco a poco ventajas competitivas que les ayudarán a perdurar en el mercado y, por supuesto, a tener éxito, ¿no? Para nosotros sí que es cierto que desde la parte de IFEDES y sobre todo en la parte más operacional, pues sí que es cierto que trabajamos cada vez más, ¿no? Con todos los departamentos de TICS, de IT y tal, porque digamos que al final muchas de las cosas que intentamos es justamente eso, ¿no? En esa línea, la optimización de procesos vía la automatización, vía el establecimiento de lo que nosotros en el lenguaje un poco más lean le llamamos los poka-yoke, ¿no? Es decir, oye, pues al final si como mucho voy a hacer 24 horas de producción, pues si el operario se equivoca y pone 240, pues no me dejes, ¿no? Si tengo que hacer un proceso productivo y digamos que el stock lo tengo que tener como base para lo que estábamos comentando antes, generar la siguiente capa de escandallo, pues si yo a nivel lógico no tengo stock, aunque esté viendo la pieza, es que no la puedo utilizar y el programa me tiene que parar para que yo revise qué es lo que está pasando. Entonces, digamos que ahí sí que es cierto que tenemos un trabajo súper estrecho con las partes de TICS y, por supuesto, en la parte comercial que comentábamos al principio, con lo cual sí que es cierto que, bueno, vemos una tendencia positiva y ojalá que en el tiempo vaya aumentando. En IFEDER, pues bueno, al final los conceptos de tecnología, procesos y personas tienen que ir de la mano, ¿no? Y siempre vamos un poco intentando luchar por eso, porque es verdad que nosotros al final no dejamos de trabajar con personas
Y uno de los grandes objetivos que también tenemos es que sacar el 100% de los perfiles que, digamos, que las empresas nos ponen a su disposición como recurso de los proyectos, ¿no? Y, por supuesto, siempre con una visión clara de mercado. Al final, lo que intentamos hacer es que esa velocidad de cambio, de adaptación al medio que nos van a poner a todos en nuestro sitio en algún momento, ¿no? Con lo que esperamos que con este webinar todos seamos capaces de analizar constructivamente nuestras organizaciones y dar pasos en aras de conseguir que esa excelencia operacional y mejora de capacidad en el mercado sea cada vez más latente. La verdad que creo que hemos tocado una cantidad de puntos bastante interesantes, bastante importantes, tocando un poco el objetivo que decíamos a nivel de webinar, ¿no? De personas, tecnología y procesos, o procesos, tecnología y personas, y al final, bueno, una serie de tips que seguro que os van a aportar bastante. Perfecto. Pues nada, ahora si os parece pasamos a las preguntas que nos han realizado, ¿vale? La primera es, ¿cómo veis la industria española en cuanto al concepto Industria 4.0? ¿Veis a muchas empresas que parezcan controladas por robots? Puedo contestar yo, por ejemplo, Raymond. A ver, es curioso, yo apuntaba antes que las empresas que nos encontramos son empresas que tienen un corte de ingeniería muchas veces, ¿no? Por lo tanto, la materia prima con la que empiezan a hacer un montón de cosas, de productos y proyectos, pues es chapa, tubo, planchas de madera, o sea, estamos hablando de ese tipo de materiales. Y en muchos casos son empresas que trabajan de forma artesanal, porque realmente hay muchos procesos que un robot, o sea, digamos la flexibilidad que te da la mano, la mano de obra, no te la puede dar una máquina, ¿no? Entonces, digamos que nosotros sí nos encontramos evidentemente centros de producción, nos encontramos pues zonas donde se corta material, donde se plega, donde se punzona, donde se hacen las fases de pintura, por ejemplo, donde se hacen los procesos de soldadura, etcétera. Y digamos que en un porcentaje elevado, como digo, digamos, robótica, ¿cómo podemos entender, ¿no? Como producciones un poquito más continuadas, ¿no? Más seriadas, con procesos un poquito más automatizados, no lo vemos en la gran mayoría, como digo, de los proyectos que tenemos que hacer. Claro, si ya nos metemos en otros sectores, ¿no? En otros sectores donde, como digo, se está haciendo una producción más o menos en serie, fabricación incluso por procesos, ¿no? Ahí ya sí. Ya cuando estamos entrando en empresas de corte alimenticio, de corte químico, cosmético, farmacéutico, ahí sí que estamos hablando de salas blancas en toda regla. Y claro, pues ahí la mano humana, digámoslo así, está para controlar, pero no para operar, ¿no? Tal cual, tal cual. Nosotros, al final, un poco, Alberto, nuestra visión también es un poco la misma. Es decir, los procesos, automatizaciones, un poco como comentaba Sara, ¿no? Que si vemos empresas que parezcan controladas por robots, pues bueno, al final sí que es cierto que tenemos empresas que, bueno, pues tienen ciertos procesos de fabricación que al final, bueno, quieren aparecer a un sistema de fabricación continua, a una serie de líneas de fabricación y tal. Y sí que hay procesos, digamos que bastante repetitivos, se ven, pues bueno, brazos robóticos y cosas así, ¿no? Pero sí que es cierto que también es muy sectorial, como tú bien estabas comentando. La normalidad de nuestros clientes es que haya puntos de introducción de estas tecnologías, pero digamos que todavía no estamos, creo que en general, muy avanzados en este sentido. También es cierto que nosotros, una de las cosas que siempre le planteamos a nuestros clientes cuando van a cometer o cuando van a hacer la reflexión sobre, por ejemplo, pues un automatismo en la parte más interlogística o digamos que generar algún tipo de automatismo, es que piensen también en la inversión y un poco en justo lo que acabas de comentar, es decir, que la flexibilidad que te da una persona generalmente no te la da una máquina. ¿Por qué? Porque la máquina hace una serie de movimientos, una serie de actividades
que digamos que o haces esas actividades en concreto o esa adaptabilidad es más compleja o es más cara, ¿no? He tenido, por ejemplo, clientes que de repente, a nivel un poco más intralogístico, pues han comprado un translo de pallets que le ha costado 1,5 millones de una marca bestial súper buena y tal, y de repente el modelo ha mutado y ahora de repente en vez de servir de pallets servimos a caja. Ostras, Claro. ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿Sabes? Pues ahora de repente, a ver cómo le explicamos al gerente de la empresa y al dueño de la empresa que resulta que es que esa inversión hay que desmantelarla o clientes que han generado, por ejemplo, un peine, ¿no? Un sorter de salida porque digamos que tenía muchísimas preparaciones y ahora de repente han analizado los tiempos y se han dado cuenta de que ese sorter de salida lo único que hace es, primero, fastidiarle todas las playas de expediciones y nada más que hacerle perder productividad. Ostras, a ver cómo justificamos ese 500.000 euros que nos hemos gastado. Entonces, bueno, ahí sí que es cierto que hay un pequeño llamamiento a las empresas que antes de hacer inversiones de automatismos, que realmente se planteen su modelo de negocio, que vean cuál es el origen y sobre todo cuál es el destino medioplacista por lo menos, para antes de acometer esas inversiones que digamos que te van a dar una rigidez en la capacidad de escalar o de acomodarte al mercado, y que bueno, que se le pegue una pequeña vuelta en ese sentido. Y después, por último, a nivel de industria 4.0, sí que es cierto que está muy de moda todo el tema de sensórica, de análisis de sistemas MES en planta, todo el tema de captación de datos y tal. Y es cierto que tenemos empresas que esto lo están empezando a trabajar y que digamos que han sensorizado todo. Y bueno, aquí lo curioso, y no sé Alberto si tú lo has llegado a ver, que lo que nos realmente preocupa es que hacen unas inversiones bestiales en todo el tema de sensorización, saber cuándo una máquina abre, cuándo cierra, cuál es el punto exacto, analizarme cuál es la calidad. Digamos que mantener todas las bases para generarme un clásico OE de planta y cuando vemos que toda esa información está y está a disposición de la empresa, lo mejor de todo es que no la explotan. Y entonces, Acabas de poner el dedo ahí en la llaga, ¿vale? Entonces, de hecho, has puesto bastante sal, ¿no? Bastante sal y pimienta en esta pregunta. Yo de todas formas te digo, 100% de acuerdo contigo. Punto uno, estamos hablando de que nosotros, los proyectos donde conectamos con otras aplicaciones, conectamos con escadas de las máquinas, de depósitos y tal, la gente muchas veces dice, vale, ya tengo la información, ¿y ahora qué hago con esa información? Esto es así. ¿Vale? Pero por lo menos la información ya la tienen y, oye, pues se quedan contentos. Vale, perfecto. Pero es que otro tema importante, y me gustaría compartirlo con todos vosotros, una máquina, un robot, se ve, se toca. Entonces, hablabas de 1,5 millones, estamos hablando de 300.000, 400.000, 150.000 euros. Esto se ve y se compra. En una feria de maquinaria se compra o de segunda mano o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, esto, como digo, se ve. Cuando estamos hablando de la consultoría, eso no se ve. Entonces, es como cuando llamamos a un técnico a que nos venga a reparar la lavadora y resulta que, o que lo que sea, y ha fallado, hay que apretar un tornillo, pero claro, hay que saber qué tornillo hay que apretar, ¿no? Entonces, te van a cobrar pues 100 euros, pues sí, te los cobran, y bien cobrados. Entonces, pongo este ejemplo un poco absurdo, ¿no? Para hacer un llamamiento y decir a la gente, oye, vamos a ver, la consultoría no se toca, perfecto. Pero es que hay unos beneficios tremendos cuando estamos diciendo, oye, está llevando el stock de esta forma y a través de hojas Excel totalmente fuera de los procesos de la empresa. Oye, ¿esto es caro o es barato? No, es barato porque lo estoy llevando a través de una hoja Excel. Bueno, ok, pues perfecto. Si lo vemos así, pues evidentemente ahí será complicado de poder hacer un proyecto serio, ¿no? A ver, pongo un poco situaciones que nos encontramos en nuestro día a día y claro, pues sí, efectivamente. Al hilo de la pregunta de Sara que nos hacías, ¿no? de alguno de vosotros, pues oye, pues sí, ese es nuestro caballo de batalla, ¿no? Sin más. es cierto, Alberto, hay una cosa que me ha encantado de lo que has dicho, ¿no? De que la consultoría no es una máquina que compra,
y que la puedes tener ahí durante 10, 15 años, los años que te dure. Y sí que es cierto que, a ver, nosotros pues al final somos ADN consultoría, ¿no? Y efectivamente quiero decir que no vendemos motos, vendemos consultoría y vendemos nuestro tiempo, vendemos nuestro expertise. Sí que es cierto que al final muchas veces la parte de consultoría, y imagino que estarás de acuerdo, que hay muchas empresas que hacen mucho daño en la parte de consultoría porque realmente no hacen consultoría. Y también es verdad que yo sí que es cierto que a nuestros clientes muchas veces lo que les intento decir es, ostras, que a lo mejor, o sea, de tu negocio tú sabes mucho más que nosotros, pero vamos, o sea, podemos estar estudiando tu negocio muchos, muchos, muchos años y tú lo vas a conocer más que nosotros. Nosotros lo que te vamos es a tensionar para que salgas de tu cuadrado. Lo que nosotros le llamamos la zonita de confort, ¿no? De, o sea, te vamos a retar, te vamos a sacar de ese cuadrado, te vamos a estar estirando para que sal de tu cuadrado y vamos a ver el mercado. Vamos a ver el mercado y vamos a ver qué es lo que está pasando en el mercado. Y tú de tu sector sabes la hostia, pero yo de generar modelos de negocio que sean capaces de llegar al mercado con éxito, pues sabemos lo nuestro también, ¿no? Entonces, digamos que ahí en ese mix de conocimiento sectorial y conocimientos de estrategia, procesos, de operaciones, tecnología y tal, hay un mix y hay una sinergia súper interesante que tanto empresas como vosotros, junto con vuestra tecnología, como nosotros, que nos dedicamos estrictamente más a la parte de consultoría, pues ostras, que al final nuestros clientes tienen ahí un beneficio interesante, pero que es verdad que no somos máquinas que nos compran y nos ponen ahí durante 15 años. Correcto, es así, es así. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Hemos ya comentado un poquito el tema de los costes, pero como ya sabéis, una de las primeras preguntas que solemos hacer cuando visitamos un cliente que necesita mejorar su operativa es: ¿sabemos lo que nos están costando las cosas? ¿Qué creéis? Te he escuchado un poco con retardo, has hablado de cuánto cuestan las cosas, ¿no? Vale, Exacto. vale. A ver, bueno, pues eso es otra pregunta que hacemos muy habitualmente, ¿no? Cuando vamos al cliente, claro, hay que tener un poquito ya más de confianza con ellos, ¿no? Porque ahí estamos hablando de algo bastante sensible, ¿no? Claro, como dice Raymond, ¿no? Oye, es que el cliente conoce perfectamente su empresa. Esto es obvio, ¿no? Es obvio. Pero claro, cuando ya estamos haciendo la pregunta de, oye, ¿conocéis cuántos cuestan las cosas? La respuesta normalmente suele ser una sonrisa, ¿vale? Y un movimiento de cara más o menos así, ¿no? Entonces, claro, ya la gente se empieza, digamos, a desnudar y entonces, claro, pues ahí se dan cuenta de que, claro, si no sabes cuánto te cuestan las cosas y no inviertes tiempo porque no tienes tiempo, porque te va a costar más el saberlo que seguir trabajando, pues entonces ahí saben que tienen un problema bastante serio, bastante serio. Entonces, oye, pues tenemos experiencia, tenemos herramientas, pero sobre todo tenemos gente capaces de ver qué queremos llegar a controlar y poder ir incluso al detalle. A ver, tenemos clientes que viven del céntimo. Cuando digo que viven del céntimo es que hacen grandes volúmenes, trabajan para gran distribución y viven del céntimo. Y hemos montado proyectos de contabilidad analítica. Entonces, pues como digo, ¿se puede conseguir? Por supuesto que sí. Y es muy importante saber cuánto te cuestan las cosas para luego tomar decisiones, ¿no? Oye, en esta oportunidad voy a perder, vale, pero ya lo sé. En esta oportunidad, pues voy mal, vale, pues ya lo sé. Lo que pasa es que, como decía Raymond antes, ¿no? Dices, oye, es que cuidado porque hay operaciones que se consiguen muy al límite y vamos a ciegas. Pensamos que hemos ganado cuando realmente hemos perdido. Vale, entonces esto es así. A nosotros en el mercado también nos encontramos, o sea, desde la clásica sonrisa nerviosa que estabas tú diciendo, Alberto, desde que te digan que sí de una forma bastante rotunda y entonces, bueno, dices, ostras, pues a lo mejor esto es un caso entre mil, ¿no? Y bueno, no, sí que es cierto que hay muchas empresas que lo hacen muy bien en este sentido y ahora veremos un poco el gran tip, pero sí que es cierto que hay otras muchas que te contestan con un afirmativo así rotundo y entonces empezamos a rascar, ¿no? Y empezamos a preguntar, a ver, pero enséñame tus tiempos estándares. A ver, cuéntame un poco de cuál es tu metodología de revisión y actualización.
a ver, ¿cómo estás captando los datos para hacer las desviaciones sobre digamos, tu coste estándar y tu coste real? ¿Vale? ¿Cómo imputas las variaciones de los costes de la materia prima? Ah, no, yo le meto un sobrecargo, pero se lo metí hace 15 años. Y dices, coño, pues a lo mejor hay que actualizarlo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay el concepto de la subvención de artículos a nosotros es que se nos ponen los pelos como escarpias, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa? Que hay empresas que se piensan que están vendiendo muy bien una serie de referencias, pero realmente es que están subvencionadas por otras, ¿no? Entonces, digamos que, ostras, esto hay que tener un cuidado especial porque las estructuras de costes analíticas, si bien es cierto que hay que partir siempre en la contabilidad financiera, porque si no, vamos, sería también un caso de estudio, una empresa que haciéndola de forma disgregada consiguiera llegar al mismo céntimo, lo cual es, ya os digo, imposible. Es súper interesante hacerla para que con inductores más o menos justos, porque nunca hay un inductor de reparto de coste que sea estrictamente justo, generar esa metodología de estructura de costes que nos permita conocer cómo se está comportando nuestro portfolio de artículos, ¿no? Y esto es, desde luego, que es una cuestión también súper, súper, súper importante. Nosotros sí que es cierto que nos gusta mucho el modelo del ABC Costing, porque al final entendemos que es un poco el más interesante, y sí que es cierto que intentamos huir un poco de ese número gordo, ¿no? de estructura de costes que al final digamos que no nos permiten poner el dedo en la llaga, ¿no? Para identificar zonas de mejora. Entonces, bueno, aquí la verdad que nos encontramos un poquito de todo. Perfecto, pues nada, pasamos a la última pregunta ya. En el mundo en el que vivimos cada vez tenemos menos tiempo. ¿Cuánto tiempo dedican los responsables de vuestras empresas a pensar cómo mejorar? No solucionar problemas, sino analizar y Diseñar estrategias de mejora. O sea, ahí si quieres, Alberto, empiezo yo. Sí. Básicamente porque esto es un poco lo que intentamos cambiar en las empresas, ¿no? Es decir, que esa reflexión estratégica es un poco el origen de IFEDES, ¿no? Es lo que digamos que llevamos casi 30 años también intentando promover en nuestros clientes y digamos que parte del éxito de nuestra organización, de nuestros proyectos y de la sinergia que conseguimos con las organizaciones en las que trabajamos es justamente esa, ¿no? Es decir, es acompañarlos en esa reflexión estratégica que después permita tomar acciones de cara siempre al mercado y que por supuesto nos permitan ir bajando cada una de las áreas de la organización, ¿no? Es decir, trabajamos bastante transversalmente la empresa, ¿no? Es decir, desde la parte financiera, desde la parte comercial, desde la parte de marketing, de la parte de recursos humanos y la parte operacional, y dando en operaciones todo el detalle de compras, logística, producción, sistemas de información, etcétera, ¿no? Y entonces digamos que desde esa componente de sal de tu cuadrado, vamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer en los próximos 3 años, sabiendo que al final tener un plan estratégico o un plan de trabajo es una quimera, porque al final todos los planes de trabajo están hechos para que no se cumplan. Pero al final siempre decimos lo mismo, decir, joder, es que al final tener un plan de trabajo es perfecto porque sabes dónde te estás desviando, qué, digamos, te está faltando y dónde tienes que poner más recursos para cumplir ese plan. Evidentemente, nosotros intentamos que haya una adherencia máxima a esos planes de trabajo, ¿no? Pero es normal que no se cumplan. Es dentro de lo que cabe, es relativamente normal y sí que es cierto que se persigue que se cumplan. Pero sobre todo cuando conseguimos que esa reflexión sea una reflexión cimentada en una componente analítica, una componente de mercado, una parte de conocimiento de tu propia empresa y tal, vemos que los resultados son bestiales. Y al final volvemos otra vez al ejemplo súper gráfico que has dicho, que me ha encantado, de que no somos una máquina, tampoco somos una empresa de grandes documentos de 200 páginas donde encima te lo damos y toma, léetelo, sino que al revés, lo que intentamos es justamente acompañar a las organizaciones en el viaje haciendo proyectos de todo tipo. Es decir, allí donde la empresa nos necesite, nosotros desplegamos nuestro know-how con nuestros diferentes perfiles y les ayudamos a pensar y a reflexionar y a evolucionar todas las áreas del negocio. Entonces, bueno, es un poco nuestra visión. A ver, Alberto, la vuestra. Sí, a ver, coincido, claro, es que somos empresas muy parejas, esto está claro. A ver, yo realmente un poco para hacer el hilo de lo que comentabas,
yo muchas veces he pensado en la siguiente reflexión, es que todo el mundo habla de que hay puestos de trabajo que van a desaparecer y digamos, oficios, ¿no? O profesiones nuevas que van a nacer, ¿no? Entonces yo para mí una profesión invito a los creadores, ¿no? de profesiones nuevas, pues que se inventen la profesión de pensador, ¿no? Porque claro, yo muchas veces digo oye, ¿qué pasaría si contrataran muchos de nuestros clientes a alguien que se dedicase a pensar, ¿no? Pues probablemente algo estarían mejorando seguramente, ¿no? Entonces, el tiempo que invierte en nuestro perfil de empresa pues para pensar, para ver un poco dónde pueden mejorar, no tienen tiempo para hacer su trabajo diario, por lo tanto, tiempo para pensar, pues tampoco, ¿no? Entonces yo ahí un poco lo que aporto, ¿no? Es que, y además forma parte ya de una recomendación clara, es que yo invito a las empresas y a los mandos intermedios y comités directivos pues a que se sienten, ¿no? A que se sienten y que analicen con consultoría externa e interna, o sea, formar equipos donde se defina pues qué hacen, con qué lo hacen y cómo lo hacen, ¿vale? Entonces, para mí esto es fundamental, ¿vale? Entonces, en el caso de que haya que tomar una decisión drástica de cambiar el sistema de gestión de la empresa, es una decisión muy clave, muy importante. La recomendación que les pongo siempre encima de la mesa es olvidémonos de la tecnología. Olvidémonos de la tecnología. Nosotros, por ejemplo, no somos vendedores de software, no lo somos. Tenemos evidentemente un componente de venta de software. Lo que pasa es que más allá de la venta de licencias de software, de Avast en este caso, estamos hablando del capital humano, ¿no? Que es de lo que estamos hablando en este webinar bastante, ¿no? Y es que estamos hablando de equipos, hablamos de personas que vayan a acompañar a corto, a medio y a largo plazo. Entonces ahí invitamos a la gente a que apueste en equipos y que cuenten con empresas de consultoría, pues como ICEDES, como Avast Ibérica, y ya os digo, pues que formen parte de ese corto, de ese medio y de ese largo plazo. Consultoría apoyados en tecnologías y ahora eso sí, pensemos en tecnologías lo más estándares posibles y orientadas al nicho de mercado, ¿vale? Esa es mi recomendación estrella, más allá de planificar y controlar procesos de trazabilidad operacional y de producto. Más allá de esto, estemos hablando de que la gente piense, se haga una autoevaluación y sobre todo esa autoevaluación que la hagan con gente experta, porque alguien desde fuera va a aportar muchas veces cosas más positivas que la propia gente de dentro, precisamente por lo que decía Raimo. Y después, sobre todo, Alberto, que esa capa de multisectoralidad, que muchas veces nosotros se la comentamos a los clientes y la verdad que gusta, ¿no? Decir, o sea, pues claro, es que yo al final pues soy del sector invento, pues de la naranja, que es de aquí muy valenciano, y ¿con quién me hablo? Pues con gente de la naranja, y claro, no tengo ni idea de qué es lo que está pasando en el resto de empresas, con lo cual es que te escuchan de una forma muy intensa, ¿no? Porque realmente quieren entender modelos de negocio y un poco sensibilidades distintas que ellos en su día a día pues no tienen alcance, ¿no? Y un poco lo que comentabas también, el hecho de que al final pues no estamos viciados, ¿no? por las organizaciones y siempre tenemos un porqué, ¿no? Es decir, no sé si vosotros lo utilizáis también, pero nosotros la regla de los 5 porqués, vamos, o sea, es el pan de cada día y machacamos muchas veces de una forma positiva, quiero pensar, con preguntas del por qué, porque bueno, es cierto que muchas veces vemos resistencia al cambio y empezamos, pero ¿por qué? Entonces te empiezan a dar reglas de lo más variopinto, ¿no? Porque siempre se ha hecho así, porque a mí me lo explicaron de esta manera, y dices, no, pero vamos a salirnos un poco del cuadrado. Exacto. Así que nada. Bueno, pues yo por mi parte, Alberto, la verdad que ha sido todo un placer de webinar. Espero que
a nuestros espectadores no se le haya hecho muy pesado, porque es verdad que nos hemos pasado unos minutos, 20 minutitos de nada con respecto a la planificación, pero de verdad que reitero que ha sido un placer hablar contigo. Creo que ha sido muy enriquecedora. Por supuesto, esperamos más feedback a nivel de correo, ¿no? de los participantes que hayan estado y de verdad que muchas gracias. Un placer estar contigo, bueno, de tener esta charla. Muchas gracias sobre todo también a Sara, que nos está escuchando, que no ha podido estar hoy con nosotros, que está pachucha. Y nada, muchas gracias a los equipos de ambas empresas por haber hecho posible este webinar. Y por supuesto, muchas gracias, como dice Raymond, a los espectadores por estar ahí. Así que nada, pues ya sabéis dónde estamos para cualquier necesidad. Genial, muchas gracias Alberto y Raymond. Espero que nos podamos reunir pronto. Y bueno, hemos hablado de Industria 4.0, de integración de sistemas, de gestión de stock, de cómo van evolucionando las empresas, de tiempos, de costes. Y nada, me gustaría acabar diciendo que el reto no se encuentra en la tecnología, sino también en las personas. Agradecer a los asistentes y nada, si queréis más información podéis contactar con Raymond a través del correíto que os he dejado abajo, que es raymond.javier@ifedes.com, y con Alberto también con el correo que está escrito aquí abajo, que es a.martin@abas.es. Así que espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Gracias. Un placer.